momento de una fuerza. Hemos visto que uno de los efectos de la fuerza sobre los cuerpos es la deformación de estos. Otro de los efectos de la fuerza sería la variación en el estado de movimiento de estos. Hay algunos casos en los que el movimiento que se produce en el sistema por acción de una fuerza depende de dónde se aplica esa fuerza. Por lo tanto, ese sistema no se puede considerar como si fuera un punto material. Habría que considerarlo con una peculiaridad. En este caso la peculiaridad va a ser lo que llamamos el centro de gravedad. El centro de gravedad sería un punto en el cual pudiéramos nosotros considerar que se concentra toda la masa del sistema. Cuando la fuerza que se aplica sobre el sistema tiene un efecto sobre su movimiento que es independiente de dónde se aplique esa fuerza, podemos, hacer la aproximación de que esa fuerza se está aplicando sobre el centro de gravedad. Pero estamos diciendo que cuando no es así, cuando el efecto es uno u otro, dependiendo de dónde se va a aplicar la fuerza, ya no lo podemos considerar como un punto material. El efecto que produce una fuerza que es aplicada fuera del centro de gravedad que acabamos de definir se puede describir mediante una magnitud vectorial que vamos a llamar momento de la fuerza. Y el resultado neto del momento de una fuerza es el giro del sistema, es decir, no se produce la traslación, no se mueve de un lado a otro, sino que gira alrededor de un punto o alrededor de un eje. Vamos a ver si podemos entender esto un poco mejor. Supongamos que en la figura que aparece, nuestro sistema tiene como centro de gravedad el centro de coordenadas que está aquí dibujado. Y nosotros aplicamos una fuerza F en este punto que no es el centro de gravedad. Por lo tanto, este sistema no lo podríamos considerar como un punto material. Como la fuerza está aplicada fuera del centro de gravedad, decimos que se va a producir un momento de la fuerza, que va a provocar que ese sistema, ese objeto, gire con respecto al centro de coordenadas, que era el centro de, podríamos decir, gravedad. La forma de calcular este momento de la fuerza sería la siguiente. Es el producto vectorial de dos vectores, que serían, por un lado, el vector de posición, es decir, cuál sería el vector que va desde el centro de gravedad a donde hemos aplicado la fuerza, por, vectorialmente, el valor de la fuerza o el vector fuerza. El módulo del momento, es decir, la intensidad del momento de la fuerza, se podría calcular a partir de esta expresión, módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman R y F. Así que podemos decir que el momento de una fuerza respecto de un punto, es decir, el momento de esta fuerza con respecto al punto que hemos llamado A, es un vector, por definición, perpendicular al plano que formen R y F. Al hacer el producto vectorial se obtiene otro vector que además es perpendicular al plano que forman los dos vectores que multiplicamos vectorialmente, y cuyo sentido viene dado por la regla de la mano derecha o regla del sacacorchos, y su módulo por la expresión que hemos llamado 1, esta que tenemos aquí. Vamos a ver sobre este mismo esquema cómo podríamos determinar la dirección y el sentido del momento. Fijaos que en este caso hemos variado lo que serían los vectores. Tendríamos sobre el punto A la fuerza y el vector de posición. Hemos trasladado, teníamos antes la fuerza aquí y la hemos trasladado al mismo punto para poder hacer el producto vectorial. Recordad que en física los vectores son deslizantes. Y ahora tendríamos que llevar R sobre A, que es la multiplicación que estamos haciendo. Vamos a hacer el vector R sobre el vector A. Fijaos que voy a dibujar una flecha indicando el movimiento que hago. Si cogéis vuestra mano derecha y colocáis los dedos, que no son el pulgar, es decir, índice, corazón, anular y meñique, apuntando con las uñas hacia donde apunta la flecha verde, veréis que el vector, el pulgar nos marca la dirección y el sentido que tenemos aquí dibujado como el momento de la fuerza. Ese sería el modo de determinar el vector momento de la fuerza. Vamos a seguir con lo que sería el par de fuerzas. El par de fuerzas es un caso particular de
un sistema que está formado por dos fuerzas paralelas que tienen el mismo módulo, es decir, la misma intensidad, pero sentido contrario, y que están aplicadas, las dos fuerzas, sobre puntos distintos. Un esquema de esta situación de un par de fuerzas sería el siguiente. Fijaos que tendríamos una fuerza F2 aplicada en este punto, una fuerza F1 en este otro, y entre ambas fuerzas habría un punto intermedio que llamamos O. Si descomponemos los vectores F2 y F1, si tuviéramos aquí unos ejes de coordenada, podríamos descomponer y tendríamos aquí una componente X y una componente Y. Del mismo modo, componente X y componente Y. Si F1 y F2 son iguales, la misma intensidad, la componente X de ambos vectores sería exactamente igual, siendo los vectores, los ángulos que forman los vectores los mismos. Hemos puesto alfa y alfa. En este caso, esta resultante de aquí nos daría 0. Mientras que aquí tendríamos una que apunta en un sentido y otra que apunta en el sentido contrario. La fuerza resultante de las dos fuerzas F1 y F2 es nula y por eso no se produce la traslación del sistema. Sin embargo, el momento resultante, que era el producto de la fuerza por la distancia a un punto determinado, es distinto de 0 y sí que se produce la rotación del sistema. El momento de la fuerza que hemos llamado F1 sería igual a R, que va a ser la distancia que hay desde O hasta donde está aplicada la fuerza, por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forma. Fijaos que sería la componente que hemos puesto aquí, I de la fuerza, pero por la distancia que hay desde el punto medio hasta donde está aplicada la fuerza. Lo mismo nos ocurriría con el caso de la fuerza 2. Tendríamos esta componente de aquí por esta distancia. En nuestro caso, esta componente y esta componente, que tienen la componente I, no se tendría en cuenta porque el seno de 0 es 0 y forman 0 grados, digamos, con este eje de aquí que tendríamos donde está situado el punto O. Si F1 y F2 son iguales, podríamos hacer la suma y tendríamos que sería 2 por R por F por el seno de alfa. Como veis, es distinto de 0. Por lo tanto, el momento resultante, al ser distinto de 0, va a producir la rotación del sistema. Ejemplo típico de par de fuerzas sería el volante de un coche. Tratad de extrapolar este ejemplo que estáis viendo aquí a lo que sería el volante de un coche y será muy fácil de entender.